Hola, bienvenidos a la segunda clase de Semántica General de este segundo semestre del 2021. La clase de hoy vamos a introducir un par de nociones sumamente importantes para el estudio del significado desde la perspectiva que introdujimos la clase pasada. Vamos a estar discutiendo la noción de proposición, que es una unidad de significado con la que vamos a trabajar en este curso y también en el curso de pragmática. Bien, es una noción importante que vamos a estar trabajando a lo largo de este ramo y también en los ramos posteriores. Así que, bueno, es importante y tienen que aprenderlo. Vamos a empezar con la clase entonces. Ya dijimos que a lo largo de este curso vamos a adoptar un abordaje referencialista de la semántica, lo que quiere decir que no nos vamos a estar preocupando por definir los significados conceptuales de las expresiones lingüísticas, no nos vamos a estar preocupando exactamente por lo que quiere decir una determinada palabra, por ejemplo, tenemos la palabra mesa, no nos vamos a matar tratando de definir lo que es o no es una mesa. Bien, es una discusión un poco filosófica, un poco abstracta, que nos va a desviar, si se quiere, de nuestro objetivo, que es tratar de entender cómo los significados de las palabras se relacionan entre sí para formar unidades complejas. Nosotros vamos a centrarnos en esa parte del significado de las expresiones lingüísticas que nos permite relacionarlas con el mundo, lo que denominamos la denotación. Dijimos que como parte del significado de una entidad lingüística, de una expresión lingüística, tenemos la denotación, que es la relación que esa palabra tiene con el mundo real. Y es básicamente lo que nos permite aplicar esa palabra para describir el mundo que nos rodea. Yo tal vez no pueda saber lo que significa mesa o no pueda poner en palabras claras o en términos concretos lo que significa la palabra mesa, el concepto de lo que es una mesa, pero sí puedo explicar de forma bastante directa la denotación de la palabra mesa. La palabra mesa denota aquellas cosas en el mundo que son mesas. ¿Bien? Y con esta noción es con la que vamos a estar trabajando para ver cómo a partir de la denotación podemos tratar de entender cómo funcionan los significados complejos. Cómo a partir de las denotaciones de elementos simples podemos formar elementos complejos que tienen una determinada denotación. Y crucialmente, hoy veremos dos cosas importantes en este sentido. Veremos primero la unidad de significado correspondiente a una oración como uno. O sea, si tenemos Eliana saludó a Cosmo, en este sentido, queremos hablar de una unidad de sentido correspondiente a esta oración que nos permita, bueno, definir el significado de esa oración en términos de su denotación. Que eso va de la mano del segundo objetivo. Vamos a tratar de ver cuál es la denotación de este tipo de objeto, de una oración, de una expresión compleja. La expresión más compleja que puede formar la gramática, la unidad mayor de la gramática, la oración. En términos un poco más concretos, vamos a estar hablando de dos nociones, de la proposición, como ya habrán adivinado a partir del título de la clase, y de las condiciones de verdad. Ambas son ingredientes cruciales para una semántica referencialista en los términos que vamos a desarrollar en este curso. Estos conceptos nos permitirán empezar a entender cómo se relacionan los significados de distintas oraciones. Vamos a ver que nosotros podemos, bueno, esto lo discutimos la clase pasada también, podemos tener dos oraciones y a veces podemos detectar que hay una relación de significado entre estas oraciones. Por ejemplo, la paráfrasis, casos en los cuales dos oraciones, comillas, significan lo mismo. Bueno, esto lo podemos capturar a partir de las condiciones de verdad. Bien, y a partir de la noción de proposición. También nociones como como la contradicción y otras relaciones semánticas entre oraciones van a poder ser capturadas a partir de la noción de proposición y a partir de la noción de, bueno, condición de verdad que vamos a introducir en esta clase. Bien. Empecemos por presentar lo que ha sido denominado como el principio semántico más confiable. Bien. En este mundo de la semántica donde no hay nada cierto, todo es bastante abstracto, todo es bastante conceptual, necesitamos un piso firme, una base sólida para empezar a construir nuestro entendimiento de cómo funciona la semántica. Y crucialmente nos vamos a basar en lo que ha sido denominado el principio semántico más confiable. Miren las oraciones que tenemos en uno y 2. Eliana saludó a Cosmo y Cosmo saludó a Eliana. Y ustedes, como hablantes competentes del español, saben que estas dos oraciones tienen significados distintos. No significa lo mismo que Eliana saludó a Cosmo que Cosmo saludó a Eliana. Bien. La pregunta es, ¿cómo podemos poner en términos explícitos, en términos claros, en términos que podemos trasladar a una explicación esta diferencia? Y es ahí donde
se introduce este principio semántico más confiable, que es un principio introducido por un autor llamado Creswell, que es el principio que tenemos en tres. Bien, el principio que tenemos en tres básicamente nos va a permitir distinguir los significados de dos oraciones. Nos va a permitir reconocer cuando tenemos dos oraciones que tienen distintos significados. Bien. Noten que esto lo podemos hacer incluso sin definir cuál es el significado de esas oraciones. O sea, lo que tenemos acá es una herramienta que nos va a permitir decir que dos expresiones lingüísticas tienen distinto significado sin necesidad de estar discutiendo cuál es su significado y en qué consiste su significado. Bien, es una idea bastante poderosa. Y como verán es bastante simple. Dice 3. For two sentences alpha and beta in some possible situation, if alpha is true and beta is false, alpha and beta must have different meanings. La idea es bastante simple. Si podemos distinguir, vamos a distinguir el significado de dos oraciones a partir de lo que se denomina sus condiciones de verdad. O sea, si tenemos una oración como 1 y una oración como 2, podemos saber que la oración 1 y la oración 2 tienen distintos significados si la oración 1 hay un cierto contexto en el cual la oración 1 pueda tomarse como verdadera y al mismo tiempo la oración 2 pueda tomarse como falsa. ¿Bien? Tengo que ser capaz de crear un escenario hipotético en el cual la oración 1 o alfa en términos de la definición de 3 sea verdadera y en la misma situación, en el mismo contexto, lo que describe la oración 2 tenga que ser falso. Entonces, yo puedo conseguir un escenario en el cual Eliana saluda a Cosmo y que esto sea verdadero y que al mismo tiempo en ese escenario y que sea falso que Cosmo salude a Eliana. ¿Bien? O sea, por ejemplo, supongamos que Eliana saluda a Cosmo y Cosmo no responde. Bastante obvio, bastante simple, bastante claro. En ese caso podemos decir, Eliana saluda a Cosmo, verdadero. Cosmo saluda a Eliana, falso. Y ya que podemos crear una situación en la cual podemos distinguir estas dos oraciones en términos de verdadero o falso, entonces podemos estar seguros de que estas oraciones tienen significados distintos. Y en este sentido es como vamos a utilizar las nociones de verdadero y falso a lo largo del curso. Noten que poder asignar un valor de verdad, o sea, verdadero o falso a una oración, es algo bastante poderoso en el sentido que me va a permitir, por ejemplo, distinguir los significados de distintas oraciones, tal y como hicimos en 1 y 2. Todo esto sale de este principio que postula Creswell. La idea de que, bueno, si tenemos dos oraciones y esas dos oraciones pueden ser verdaderas una y falsa la otra en un cierto contexto, eso significa que tienen que expresar significados distintos. No puede ser que sean oraciones totalmente sinónimas que signifiquen lo mismo. Vamos a entender la verdad de una oración como la relación que establece esa oración con el mundo real. O sea, si nosotros tenemos una oración, esa oración describe un estado de cosas que se corresponden con el mundo real, decimos que esa oración es verdadera. Si tenemos una oración que describe algo, describe un estado de cosas, pero ese estado de cosas no se condice con lo que sucede en el mundo real, bueno, esa oración es falsa. En otras palabras, una oración lo que denota es un valor de verdad. Básicamente, como acabo de explicarles, a una oración le pueden corresponder uno de dos posibles valores de verdad. Una oración es verdadera, y esto lo vamos a esquematizar con el número 1. Vamos a decir que una oración es 1 cuando es verdadera. Y esto va a suceder cuando describe correctamente un cierto estado de cosas en el mundo. La oración es verdadera cuando se corresponde con el mundo real. Por otra parte, la oración es falsa, o sea, y esto lo vamos a marcar con un 0, cuando describe incorrectamente un cierto estado de cosas en el mundo. ¿Bien? Entonces, estábamos hablando de que no vamos a hablar del significado de las expresiones lingüísticas en su conjunto, no vamos a hablar de todo el significado conceptual asociado a una oración, vamos a hablar de su denotación. Y ya vamos a empezar a hablar en algunas clases de la denotación de las palabras una por una. ¿Bien? Pero para antes de llegar a eso, vamos a empezar por discutir las unidades mayores. La unidad mayor sobre la que vamos a empezar es la oración. Y no vamos a hablar del significado completo de una oración, no vamos a hablar de todo el significado conceptual de la oración, sino que nos vamos a referir a su denotación. Y la denotación de una oración es un valor de verdad. Básicamente, si tenemos una oración, esa oración denota o lo verdadero o lo falso con respecto al mundo. ¿Bien? Crucialmente, no tienen que confundir la noción de significado, como les acabo de decir, con su valor de verdad.
No es lo mismo, no pueden equipararse el valor de verdad de una oración con su significado. Por ejemplo, tomen una oración como 4. La oración como 4 dice, Carlos tiene 3 hermanos, yo soy Carlos. Eh, todos ustedes son capaces de interpretar qué quiere decir esta oración, todos ustedes acceden al significado de esta oración, todos ustedes son capaces de interpretar esta oración, pero ustedes no tienen idea si esto es verdadero o falso. Como notarán, la posibilidad de asignar un valor de verdad a una oración es independiente de su significado. A nosotros nos va a servir el valor de verdad como para poder trabajar con el significado de esa oración, pero el significado de la oración no es su valor de verdad. El valor de verdad es una herramienta para trabajar con el significado, no es el significado. Usualmente el significado de una determinada oración es aquello que nos describe cómo debe ser el mundo para que esa oración sea verdadera. Bien, esto es muy, muy importante. No se pierdan con la noción de valor de verdad que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Eso no es el significado. Usualmente, si nosotros tenemos una oración como 4, esa oración no significa verdadero o falso. Lo que significa esa oración es básicamente cómo tiene que ser el mundo para que esa oración sea verdadera. ¿Bien? La oración Carlos tiene 3 hermanos, significa algo que yo interpreto como las condiciones que tiene que satisfacer el mundo real para que esa oración sea verdadera. Eso es lo que se conoce como las condiciones de verdad de la oración. Y eso va a ser lo que nos importe, las condiciones de verdad de la oración. Pasemos a introducir entonces la noción de proposición una vez que ya discutimos un poco los valores de verdad. Consideren las oraciones de 5 y 6. ¿Bien? Que son dos oraciones distintas. Si hacemos un análisis sintáctico, nos va a dar que son sumamente distintas, pero de alguna manera no expresan un significado diferente, o sea, son más o menos sinónimas. Si yo digo Eliana saludó a Cosmo, estoy describiendo el mismo estado de cosas que si digo Cosmo fue saludado por Eliana. En ambos casos, Eliana es agente de un evento de saludo que tiene como paciente a Cosmo. ¿Bien? Y como les dije recién, ambas oraciones son muy distintas. Y puedo decir que ambas oraciones son distintas, crucialmente porque la noción de oración es una noción gramatical. Yo defino qué es una oración a partir de, bueno, primitivos gramaticales. ¿Cuál es el sujeto? ¿Con qué concuerda el sujeto? ¿Qué tipo de constituyentes tengo en la oración? ¿Cuáles son sus funciones sintácticas? Etcétera. Y en esos términos, ambas oraciones son distintas. ¿Bien? Claramente distintas. El punto es que expresan un significado que a mí me parece muy, muy similar en este caso. O sea que yo quiero poder distinguir las propiedades gramaticales de la oración, en tanto unidad gramatical, y el significado de estas expresiones, por otra parte, que parece ser muy similar. Y acá es donde entra la noción de proposición. Una proposición es la parte del significado de una oración que determina su valor de verdad, básicamente. Es la parte que describe lo que está diciendo la oración, si se quiere. La definición buena la tienen en 7. Una proposición es una unidad semántica, son una unidad de significado, bien, es una unidad de la semántica y no de la gramática, que describe un estado de cosas y por tanto está sujeta a un valor de verdad. Entonces yo tengo Eliana saluda a Cosmo, y ahí hay una proposición que puede ser evaluada como verdadera o falsa. ¿Bien? Como fue saludado por Eliana, ahí también hay una proposición que puede ser evaluada como verdadera o falsa. Crucialmente, dado que ambas oraciones van a ser siempre equivalentes en los mismos contextos, ambas van a ser verdaderas con respecto, ambas tienen las mismas condiciones de verdad. Ambas van a ser verdaderas en exactamente las mismas situaciones, ambas van a ser falsas en las mismas situaciones. Y a partir de esto yo puedo conjeturar que ambas oraciones tienen la misma proposición. La oración Eliana saludó a Cosmo expresa una proposición que yo puedo describir en términos del español, en términos del lenguaje natural, como la proposición P, Eliana saludó a Cosmo. O sea, la oración de 5, Eliana saludó a Cosmo, contiene una proposición que expresa el significado Eliana saludó a Cosmo. La oración de 6, Cosmo fue saludado por Eliana, que es una oración completamente distinta. Bueno, no completamente, pero es bastante distinta en términos gramaticales. Expresa exactamente la misma proposición. La proposición Cosmo fue saludado por Eliana expresa una proposición, Eliana saludó a Cosmo.
Ambas expresan la misma proposición. Acá en este caso yo estoy de alguna manera ejemplificando las proposiciones con una oración que se corresponde con la oración declarativa que teníamos en 5. Pero tienen que entender que las proposiciones son unidades abstractas, ¿bien? Son unidades de significado. Por tanto, no se corresponden con una unidad gramatical, con una forma gramatical. A nosotros nos va a resultar ahora, al principio del curso, muy simple entenderlas en términos de lenguaje natural. Básicamente que la proposición sea muy parecida a la forma declarativa de la oración, a la forma activa de la oración. Pero esto que estamos describiendo acá en P, y acá en P, es una forma de significado abstracta. Y más adelante en el curso vamos a empezar a modelarla a partir de otro tipo de lenguaje, no un lenguaje natural, no lengua natural español, sino vamos a tratar de traducirlo en lenguaje formal, en lógica de predicados. Para que quede bien claro que ahí estamos tratando de modelar un significado. Otra cosa con respecto a las proposiciones es que generalmente no vamos a trabajar con toda la, digamos, el detalle de la oración, al menos ahora al principio del curso. Vamos a trabajar básicamente con una letra, si se quiere, que es como la abreviación de toda la proposición. Así vamos a decir que tanto las oraciones 5 y 6 expresan una proposición P, que es Eliana saludó a Cosmo. Podríamos, para seguir trabajando con esta proposición, podríamos llamarla simplemente P, P minúscula. ¿Bien? Si tenemos que trabajar con más de una proposición al mismo tiempo, la vamos a llamar Q, a la siguiente la vamos a llamar R, a la siguiente la vamos a llamar S, y así sucesivamente. ¿Bien? O sea, esa es la convención para designar proposiciones. Y por ahora tenemos la proposición P, Eliana saludó a Cosmo. Si un conjunto de oraciones describe exactamente el mismo estado de cosas, estas oraciones expresan la misma proposición. ¿Bien? O sea, no hay una relación uno a uno oración-proposición. Yo puedo tener un montón de oraciones que sean diferentes sintácticamente, que en definitiva expresen todas la misma proposición. En ese sentido, puedo decir que esas oraciones de alguna manera son sinónimas, tienen el mismo significado en términos de su significado proposicional. Por ejemplo, si yo digo Jorge compró el auto, la oración Jorge compró el auto expresa la proposición P, Jorge compró el auto. ¿Bien? Yo tengo una oración pasiva como 8b, el auto fue comprado por Jorge. Esta oración pasiva, el auto fue comprado por Jorge, expresa la proposición P, Jorge compró el auto. ¿Bien? Que describe exactamente ese estado de cosas. Noten que esto es una unidad abstracta, que en este caso estoy modelando a imagen y semejanza, si se quiere, de la oración activa declarativa, pero esto es simplemente una forma de representar la proposición. Recuerden, la proposición es simplemente una unidad abstracta de significado que se corresponde con un valor de verdad. Es algo que puede ser o verdadero o falso. En este caso lo estoy ejemplificando con Jorge compró el auto, la forma declarativa activa de esa oración. Pero veremos luego que lo podemos graficar, que lo podemos capturar de otra manera, que podemos escribir la proposición si se quiere de otras maneras. 8c. Lo que compró Jorge fue el auto. Bien, esta oración, que crucialmente es muy distinta de A y B, expresa exactamente la misma proposición, el mismo contenido en términos de lo que está afirmando. Bien, afirma que Jorge compró el auto. El que compró el auto fue Jorge. También, distinta a las otras tres, y sin embargo, lo que se está afirmando en este caso es que Jorge compró el auto. El auto lo compró Jorge. Nuevamente, oración sintácticamente diferente de las demás. Y sin embargo, expresa exactamente la misma proposición. Jorge compró el auto. Todas estas oraciones van a ser verdaderas en exactamente los mismos contextos, van a ser falsas en exactamente los mismos contextos. Todas van a ser verdaderas en el caso de que Jorge compró un auto. Todas van a ser falsas en el caso de que Jorge no compró un auto. Todas estas oraciones tienen las mismas condiciones de verdad, básicamente porque todas tienen la misma proposición. Y esto es algo que, bueno, también vamos a discutir en el curso de gramática discursiva. Todas estas oraciones tienen distinta estructura informativa, la forma en que se presenta la oración es diferente. Sin embargo, la forma en que se presenta la oración no altera la proposición que expresa esa oración. Puedo cambiar el orden de palabras como para mostrar cuál es para eh, mostrar qué es la nueva información dentro de mi oración, si se quiere, pero eso no va a alterar la proposición que está expresando la oración. La proposición va a ser siempre la misma si tenemos cambios de la estructura informativa únicamente.
Comprender el significado de una oración equivale a saber cómo debe ser el mundo para que la proposición que la oración expresa sea cierta. En otras palabras, lo que nos está importando son las condiciones de verdad de una determinada proposición y no si una verdad, no si la proposición es verdadera o falsa. Bien, esto no me voy a cansar de repetirlo porque es muy importante. Tomen una oración como 9. Está nevando en San Petersburgo. Yo les pregunto, ¿se trata de una oración verdadera o una oración falsa? Y obviamente ustedes no saben eso, no tienen manera de saber si en este momento está nevando en San Petersburgo, si no lo chequean en este momento bueno, lo pueden chequear ahora. Um, el punto crucial es que al igual que en el ejemplo de Carlos tiene 3 hermanos, la verdad o falsedad de la oración de 9 es irrelevante para su interpretación. Nosotros podemos interpretar el significado de 9 sin importar si sabemos que esto es verdadero o falso. Lo importante es que al entender la oración de 9, nosotros sabemos cómo debería ser el mundo, sabemos lo que tiene que estar sucediendo en un determinado lugar del mundo para que nosotros podamos reconocer esta oración como verdadera. Nosotros sabemos cuál es el tipo, cómo tiene que ser el mundo para que esta oración establezca una relación de correspondencia con el mundo. Y ahí es el punto donde podemos detectar el significado, en donde yo, al interpretar la oración, puedo saber cómo tiene que ser el mundo para que esa oración sea cierta. Esto, que es muy importante y lo vamos a estar discutiendo más en la clase sincrónica, se captura en un esquema como el de 10. Podemos decir entonces que la oración de 9 va a denotar lo verdadero, va a ser verdadera, si solo si se cumple que está nevando en San Petersburgo. Bien. Esas son las condiciones de verdad para la oración de 9. Y esto, lo que tenemos en 10, va a ser lo que nos importa. Y no si la oración es verdadera y falsa, sino que nosotros podamos construir, que a partir de una oración podamos interpretar cuáles son sus condiciones de verdad. Que nosotros sepamos cómo tiene que ser el mundo para que esa oración sea verdadera. Y crucialmente, lo que vamos a estar haciendo a lo largo del curso es ver cómo las condiciones de verdad que tenemos en 10 son o dependen de las formas más pequeñas de la oración. O sea, si yo tengo una oración como está nevando en San Petersburgo, las condiciones de verdad de esta oración tienen que depender de los elementos mínimos que participan de esta oración. O sea, yo tengo una oración con una determinada denotación, esa denotación va a depender de la denotación de los elementos más mínimos que tengamos en la oración, de las palabras que están en esa oración y del modo en que se combinan gramaticalmente para formar una unidad mayor. De eso se trata la semántica composicional y eso va a ser lo que vamos a estar explorando durante esta primera parte del curso. Cómo derivar las condiciones de verdad de una determinada oración a partir de las denotaciones que nosotros asumimos para cada una de sus palabras. Bien, habiendo introducido la noción de valor de verdad, podemos capturar de forma bastante explícita una serie de relaciones de significado entre proposiciones. Porque las proposiciones nosotros podemos relacionarlas unas con otras. En algunos casos vamos a decir que las proposiciones tienen ciertas relaciones, en otros casos vamos a decir que tienen otras relaciones. Nosotros podemos conectar proposiciones para obtener formas más complejas, significados más complejos, y en otros casos no podemos hacerlo. Vamos a estar discutiendo este tipo de relaciones. ¿Bien? Vamos a empezar por lo básico, por un caso que nos va a servir como para controlar el resto de las relaciones entre proposicionales, las relaciones proposicionales. Consideren traten de ver si hay alguna relación entre el significado de 11 y de 12. 11 es Cosmo saludó a Gerardo, 12 es Eliana compró una ensalada. ¿Están relacionadas a nivel del significado estas oraciones? Todo parece indicar que no, que son relaciones distintas, que son oraciones con proposiciones distintas que no guardan una relación una con otra. En términos de valores de verdad, lo que podemos decir es que la verdad o falsedad de una de estas oraciones no afecta o no está ligada a la verdad o falsedad de la otra. Noten que esta relación de significado que nosotros tenemos en términos intuitivos entre 11 y 12 la vamos a capturar en términos de valores de verdad. Y la idea es que si la oración de 11 sea verdadera o falsa, no importa para determinar la verdad o falsedad de la oración de 12. O sea, la verdad o falsedad de 11 es totalmente independiente de la verdad o falsedad de 12. Y esto lo vamos a capturar a partir de lo que se denomina tradicionalmente una tabla de verdad. O sea, vamos a poner en una pequeña tabla todos los valores de verdad que le podemos asignar a la oración de 11 y todos los valores de verdad que le podemos asignar a, a la oración de 12 y vamos a ver cómo interactúan, cómo es posible que interactúen esos valores de verdad. Y vamos a ver si hay algún vínculo lógico
entre los valores de verdad de las oraciones. ¿Bien? Como les dije antes, vamos a trabajar con las proposiciones de las oraciones, no con la oración en sí, porque la oración es una unidad gramatical, nosotros queremos la unidad del significado. Entonces vamos a llamar P a la proposición que se corresponde a 11 y vamos a llamar Q a la proposición que le corresponde a 12. ¿Bien? Esa Q me salió horrible, pero bueno. Y lo que tienen a continuación es la tabla de verdad para, como les dije recién, P y para, ahí me salió mejor, Q. Supongan un caso en el cual cómo saludó a Gerardo es verdadero y un caso en el mismo escenario Eliana compró una ensalada. O sea, en un determinado escenario, ambas proposiciones son verdaderas. Y esto puede ser posible, porque puede suceder en una situación puntual que cómo saluda a Gerardo y que Eliana compró una ensalada. Ambas pueden ser verdaderas en la misma situación. No se oponen de ninguna manera, no condicionan la verdad una de la otra. ¿Bien? O sea, podemos tener un escenario en el cual cómo saludó a Gerardo y también Eliana compró una ensalada. Eso es posible que ambas proposiciones sean verdaderas. Pasemos al segundo escenario. Puede suceder que sea verdadero que Cosmo saludó a Gerardo, puede ser verdadero P, y puede ser falso al mismo tiempo que Eliana compró una ensalada. Y esto también es posible. Puede ser efectivamente que Cosmo saludó a Gerardo y que Eliana no haya comprado una ensalada. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay relación entre estos dos eventos. Entonces, P puede ser verdadero y Q puede ser falso, y eso también está bien. Eso es lo que marca la marquita, el check que tiene a la derecha. Eso puede pasar. Esas relaciones entre P y Q están bien. Está bien que P sea verdadero y que Q sea falso. Tercer caso, puede ser también que P sea falso y que Q sea verdadero. Puede ser que sea falso que Cosmo saludó a Gerardo y que al mismo tiempo Eliana haya comprado una ensalada. ¿Por qué? Porque puede ser que Cosmo no haya saludado a Gerardo, pero al mismo tiempo puede ser que Eliana compró una ensalada. No hay relación entre estas cosas. Entonces, ambas proposiciones pueden darse la proposición P puede ser falsa, mientras que la proposición Q puede ser verdadera. ¿Bien? Eso lo marcamos con un check. Y por último, también puede ser que ambas proposiciones P y Q sean falsas al mismo tiempo. Puede ser que sea falso que Cosmos haya saludado a Gerardo y puede ser que sea falso que Liana compró una ensalada. Ambas proposiciones no condicionan el significado la una de la otra. Puede ser que ambas sean mentiras. Puede ser que ambas sean falsas. Puede ser que ninguna de las dos cosas haya pasado. En ese caso, 0, 0. Ambas son falsas y eso también está bien. Crucialmente lo que observamos acá es que no hay ninguna restricción que establezcan estas proposiciones entre sí. ¿Bien? Básicamente lo que decimos en este caso es que tenemos dos proposiciones independientes, que no tienen una relación de significado, o al menos no tienen una relación en términos de los valores de verdad que les corresponden a las proposiciones de ambas oraciones. ¿Bien? Son independientes. Y este caso, el de la independencia entre dos proposiciones, va a ser el caso que nos va a servir, si se quiere, de control para el resto de los casos en los cuales sí hay una relación de determinación de una proposición sobre la otra, de los valores de verdad de una proposición sobre los valores de verdad de la otra. El caso que vamos a llegar a discutir en esta clase es el caso que se denomina entrañamiento, o al menos yo sigo a ciertos autores como Escandel Vidal en llamarlo entrañamiento, porque el término en inglés es entailment, que es un término un poco difícil de traducir. Hay gente que lo traduce como implicación lógica, acá nos vamos a manejar con entrañamiento, básicamente. ¿Bien? Diremos que una proposición P entraña una proposición Q si cada vez que P es verdadera, Q también debe ser verdadera. O sea, si una proposición P es verdadera, Q tiene que ser verdadera y en ese caso P entraña a Q. O P implica lógicamente a Q o P entails Q. ¿Bien? Y esto se va a expresar formalmente con unos simbolitos que, bueno, en este caso sería el simbolito de entrañamiento, esta forma que es como un igual con un palito. Esa es una forma de marcar la relación. Y la otra forma, que es la que sigue Scandel Vidal, es simplemente una flecha doble. Y eso se lee P entraña a Q. Ambas significan lo mismo. Yo en esta clase voy a usar esta. En la bibliografía que tienen pueden encontrar esta. Y la razón por la cual les muestro ambas es porque si ustedes leen un artículo de semántica pueden encontrarse con una o con la otra. Así que es mejor que conozcan ambas. ¿Bien? Veamos cómo funciona esto.
Consideren el siguiente par de oraciones. Hay un nogal en el patio, hay un árbol en el patio. Dos oraciones distintas, con dos proposiciones distintas. Sin embargo, en este caso sí parece haber una relación entre ambas proposiciones. Parece haber una relación lógica entre estas oraciones de 13 y 14. ¿Por qué? Porque supongamos que es verdadero que hay un nogal en el patio. Supongamos que hay efectivamente un nogal en el patio. ¿Bien? Y que, por tanto, la proposición hay un nogal en el patio, la proposición correspondiente a la oración de 13, es verdadera. Si la proposición hay un nogal en el patio es verdadera, también tiene que ser verdadero el hecho de que hay un árbol en el patio. Un nogal en el patio, yo puedo decir hay un nogal en el patio y eso es verdadero. También puedo decir hay un árbol en el patio y eso también es verdadero. ¿Bien? Porque, como sabrán, un nogal es un tipo de árbol. O sea que, si yo digo 13, 13 va a ser verdadero. Si yo digo 14, 14 va a ser verdadero en exactamente la misma situación. ¿Bien? Entonces, a partir de esto podemos decir que esta oración tiene una relación de entrañamiento o entraña a la oración de 14. O que, más bien, eso sucede entre las proposiciones que expresa cada oración. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de capturar esto en términos de la tabla de verdad. Vamos a llamar P a la oración de 13 y Q a la oración de 14. Y vamos a postular una tabla de verdad. ¿Bien? Como les dije entonces, supongamos un caso en el que P es verdadera. Esta es P, esta es Q. Un caso en el cual P es verdadero. Bien, hay efectivamente un árbol en el patio, hay efectivamente un nogal en el patio. Eso hace que inmediatamente se tenga que ser verdadera la oración de 14, la proposición que contiene la expresión de 14, que hay un árbol en el patio. O sea, hay un nogal en el patio y eso es verdadero, también es verdadero que hay un árbol en el patio. ¿Bien? Crucialmente, lo que vamos a ver es que acá en la segunda línea de nuestra tabla de verdad está pasando algo raro, como pueden ver a partir de esa cruz que tenemos ahí en rojo. Si hay un nogal en el patio, o sea, si P es verdadero, no puede ser falso Q. Si hay un nogal en el patio, y eso es verdadero, no puede ser falso que haya un árbol en el patio. Es verdad que hay un nogal en el patio, no puede ser falso que hay un árbol en el patio. Y eso es justamente lo que captura esta línea de la tabla. Si yo digo que P es verdadero y digo que Q es falso, eso no puede ser. Esta situación no puede ser. Las otras dos situaciones que tenemos en la tabla sí pueden ser, porque puede suceder que sea falso que haya un hogar en el patio y puede ser que sea verdadero que haya un árbol en el patio. Por ejemplo, si hay un, qué sé yo, un roble en el patio. En ese caso, 13 es falso, 14 es verdadero. Eso es posible, eso es algo que puede suceder, es una relación entre estas proposiciones que puede darse, por tanto le ponemos un check. También es un caso que puede darse el caso en el que ambas proposiciones sean falsas. Que la proposición de 13, de que hay un lugar en el patio, sea falsa, y también sea falso que hay un árbol en el patio. Porque puede ser mentira que hay un árbol en el patio, capaz que en el patio no hay nada. Ambas pueden ser falsas al mismo tiempo y eso está todo bien. También va con un check. Lo que no puede ser es que la primera, 13, la proposición P, sea verdadera y la de 14 sea falsa. Es básicamente la tabla de verdad que se da cuando hay una relación de entrañamiento, cuando P entraña a Q. Que no puede ser que P sea verdadero y Q sea falso. Necesariamente, si P es verdadero, Q tiene que ser verdadero. Eso es lo que determina la relación de entrañamiento. Y noten que el entrañamiento es una relación que va en una única dirección. O sea, P entraña a Q, pero no es cierto que Q entrañe P. Eso es falso. No se va a sostener en este caso. O sea, si P entraña Q, no quiere decir que Q entraña a P. Y lo podemos ver muy fácilmente. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer la tabla de verdad invertida. Q, P, y vamos a hacer esta Q,
está P. Supongamos que hay un árbol en el patio, es verdadero, ¿no? Y que hay un hogar en el patio. Estas dos pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Porque si hay un árbol en el patio, si eso es verdadero, también puede ser verdadero que haya un hogar en el patio. Ahora vamos con la siguiente. Hay un árbol en el patio, Q, vamos a hacerla verdadera. Hay un hogar en el patio, vamos a hacerla falsa, 0. Puede ser que se cumpla esta condición. La primera dijimos que podía ser. Puede ser que esta segunda línea se cumpla. Puede ser que Q sea verdadera mientras que P sea falsa. Sí, puede ser. Puede ser que haya un árbol en el patio, pero que ese árbol no sea un nogal. Puede ser que Q sea verdadera y que al mismo tiempo P sea falsa. Por tanto, esta situación también se da. Vamos a la siguiente situación. Q vamos a decir que es falso en este caso, P vamos a decir que es verdadero. Eh, puede ser Q verdadero y P falso. Eh, puede ser Q falso, hay un árbol en el patio. Puede ser que no haya un árbol en el patio y que haya un hogar en el patio. No, esto no puede ser. Eh, puede ser que ambas sean falsas, eso sí puede ser. Crucialmente, en este caso no tenemos una relación de Entanglement. No tenemos una relación de entrañamiento. Q no entraña a P, porque si Q entrañara a P, entonces solamente debería ser, esto debería ser imposible. No debería ser posible que Q sea verdadero y que P sea falso. Y tal como estamos viendo en esta tabla de verdad, Q puede ser verdadero y P puede ser falso. Por tanto, no es verdad que Q entrañe a P. O sea, tienen que notar que la relación de entrañamiento no es reversible, si se quiere. Va en una sola dirección. Y P entraña Q con respecto a P13 y Q14. ¿Bien? El entrañamiento no debe confundirse con relaciones de significado de carácter inferencial. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos intentar relacionar dos proposiciones que no son entrañamiento, que al principio pueden parecer que son entrañamiento porque, bueno, nosotros podemos realizar un proceso inferencial que nos permita de alguna manera relacionar esas proposiciones. Pero eso no implica que tengan una relación lógica como la de entrañamiento. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes oraciones. Cosmo tiene tos, Cosmo tiene COVID. O sea, alguien, a partir del hecho de que Cosmo tenga tos, supongamos que eso es verdadero, puede concluir que es verdadero que Cosmo tiene COVID. Alguien ve toser a alguien y dice, ah, tiene COVID. ¿Hay relación de entrañamiento en este caso? No. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cosmo tenga tos, el hecho de que P sea verdadero, no garantiza que Q sea verdadero. Puede ser que Cosmo tenga tos y que no tenga COVID. O sea que la verdad de P no garantiza la verdad de Q. No se da esa relación de si P es verdadero, necesariamente Q tiene que ser verdadero. Si Cosmo tiene tos, no necesariamente va a tener COVID, por ejemplo. Hacemos otro ejemplo. Betún es un perro, Betún tiene 4 patas. Todos sabemos que los perros tienen 4 patas. Y del hecho de que Betún sea un perro, tal vez estaríamos tentados a decir que eso significa que Betún tiene 4 patas. Estaríamos tentados a decir que si es cierto que Betún es un perro, esto es P y esto es Q, estaríamos tentados a decir que si P es verdadero, entonces Q también tiene que ser verdadero. Pero esta relación de entrañamiento no se da. No hay entrañamiento, porque bien puede ser el hecho de que Betún efectivamente sea un perro, pero Betún tenga, qué sé yo, 3 patas. Tuvo un accidente Betún, perdió una pata. Listo. Falso 18. Puede ser un caso que Betún efectivamente sea un perro y que tenga, bueno, 3 patas, 2 patas. No necesariamente por el hecho de ser perro tiene que tener todas las propiedades características de un perro. Cosmo no come queso, Cosmo es vegano. A partir del hecho de que alguien no coma queso, nosotros podríamos inferir, si se quiere, que esa persona es vegana.
Pero eso no implica que haya una relación de entrañamiento entre las oraciones de 19 y 20. O sea, si P es verdadero, si sucede que Cosmo come queso, eso no necesariamente entraña que esta es P nuevamente y esta es Q. Eso no necesariamente entraña que Q sea verdadero. P no entraña necesariamente Q. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cosmo no coma queso no necesariamente significa que sea vegano. Tal vez Cosmo no come queso y le encanta comer, qué sé yo, carne. Y eso ya no lo hace, eso ya no lo hace vegano. O sea, puede ser que Cosmo no coma queso por muchas razones y no necesariamente eso lo hace vegano. O sea, siempre va a haber una situación que nos permita decir que eh, Cosmo no come queso es verdadera, pero al mismo tiempo que Cosmo es vegano es falsa. No hay relación de entrañamiento. Puede ser que 19 sea verdadera y que 20 sea falsa. Y eso ya nos dice que no hay una relación de entrañamiento entre 19 y 20. En definitiva, en ninguno de estos casos la verdad de una de las oraciones garantiza la verdad de la otra proposición. Se trata en todos estos casos de proposiciones independientes, en donde todas las posibilidades de la tabla de verdad pueden ser posibles. Noten, esto no lo mencioné antes, pero noten que cuando realizamos una tabla de verdad, lo único que estamos haciendo es combinar todos los valores, todas las combinaciones posibles de valores de verdad para P y para Q. Yo lo que hago básicamente es decir, bueno, vamos a ponerle la mitad de la tabla valores de verdadero y la otra mitad valores de falso P, y vamos a alternar los valores de verdadero y falso de Q. Y eso me da todas las combinaciones posibles. No tiene otra magia realizar la tabla de verdad más que tratar de encontrar todas las combinaciones posibles entre verdadero P y falso Q. Y verdadero P, falso P, verdadero Q, falso Q. ¿Bien? Nosotros a partir de eso evaluamos si a partir de el significado de P y Q nosotros podemos tener estas relaciones. Lo que vimos en la relación de entrañamiento es que esto puede ser, esto puede ser, esto puede ser, y esto no puede ser, dada la relación de significado entre P y Q. ¿Bien? Bien, eso es todo por la clase de hoy. Veamos qué fue lo que estuvimos discutiendo. En la clase de hoy vimos que la denotación de una oración es su valor de verdad. Introdujimos el principio de Creswell, de acuerdo con el cual el significado de dos oraciones puede distinguirse a partir de sus condiciones de verdad. Definimos la proposición como una unidad de significado que expresa un estado de cosas y mostramos que las proposiciones establecen relaciones de significado entre sí y que esto puede capturarse a partir de sus valores de verdad. Por último, discutimos la relación de entrañamiento. Para la clase sincrónica, tienen que leer los fragmentos seleccionados del libro de Hurford y Hisley 1988 y la mayor parte de lo que tienen que leer son fragmentos que tomé de Escandel Vidal 2004, que se los organicé en la guía de lecturas número 2, la cual tienen que leer básicamente, yo se los numeré, las secciones 1 a 5.2 inclusive. No es mucho, son alrededor de 19 páginas, ¿bien? Donde está explicado en detalle los temas que abordé en la clase de hoy. Y además de leer eso, tienen que resolver las actividades correspondientes a esta clase, que básicamente lo que tienen que hacer son algunos ejercicios relacionados a entrañamiento y tienen un par de fragmentos para responder preguntas. Bien, sin nada más que agregar, me despido y nos estaremos viendo la próxima clase sincrónica. Nos veremos.